Buen día para todos. En esta ocasión hablaremos sobre la NIA 570, empresa en funcionamiento. Nuestro grupo es el número 6, conformado por Félix Suriano, Juan Diego Camey, José Donis y Apolonio López. Esta NIA, en su alcance, trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros con relación a la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para los estados financieros. Pero en principio de empresa en funcionamiento quiere decir que una empresa continuará con sus actividades en un tiempo previsible. La responsabilidad de valoración de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento, sin embargo, como señala en la NIA 200, los posibles efectos de la limitación inherente sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores con respecto a hechos o conclusiones futuros que puedan dar lugar a que una entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Asimismo, algunos marcos de información contienen un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. También en otros marcos de información financiera pueden no existir requerimientos explícitos de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Asimismo, la valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento implica la formulación de un juicio en un determinado momento sobre resultados futuros. También son responsabilidades del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. El objetivo, en el objetivo menciona que es obtener de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, así como también determinar la existencia o no de una incertidumbre material. También el objetivo contiene que determinar la implicación para el informe de auditoría. Muchas gracias. Requerimientos de esta norma 570, periodo posterior al de valoración por la dirección, quiere decir que el auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones, cuando la dirección no haya realizado una valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, como también la evaluación de los planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras relacionadas con su valoración relativa. Y por último, eh, inciso C, cuando la entidad haya preparado un pronóstico de flujos efectivos y el análisis de dicho pronóstico sea un factor significativo. Conclusiones del auditor. La presentación fiel de los estados financieros y que los estados financieros no induzcan a error son las conclusiones que el auditor debe tener. Implicaciones para el informe de auditoría. Si los estados financieros se han preparado utilizando el principio de funcionamiento, pero a juicio del auditor la utilización por parte de la dirección. Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, el auditor expresará una opinión no modificada. Si la información revelada acerca de la incertidumbre material de los estados financieros no es adecuada, el auditor expresará una opinión con salvedades. Y si la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar su valoración cuando el auditor eh, se lo solicite, esto tendrá en cuenta que las implicaciones de este hecho para el informe de auditoría. Consideración con los responsables del gobierno de la entidad. Como inciso A, tengo lo que es si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados
financieros si hace adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros. Y por último tenemos en su caso las implicaciones para el informe de auditoría. Retraso significativo de la aprobación de los estados financieros. En este caso, si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, a partir de la fecha de los estados financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso, como también si el auditor considera que el retraso podría estar relacionado con los hechos, condiciones relativos con la valoración de la empresa en funcionamiento, aplicará procedimientos de auditoría adicionales necesarios. Norma Internacional de Auditoría 560. Hechos posteriores al cierre. El alcance de esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de los estados financieros. Los estados financieros se pueden ver afectados por dos tipos de hechos. El primero, que son aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existían a la fecha de los estados financieros, y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían después de la fecha de los estados financieros. Hablando un poco acerca de los objetivos del auditor, el primero de ellos es obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría requieren ajustes, y que estos pues sean revelados adecuadamente en los estados financieros de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Asimismo, el auditor debe reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría, y que de haber sido conocidos a dicha fecha le podrían haber llevado a rectificar su informe de auditoría. Dentro de las definiciones que menciona esta norma tenemos la fecha de los estados financieros, que es la fecha del cierre del último periodo cubierto por los estados financieros; la fecha de aprobación de los estados financieros, que es la fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas. Asimismo, tenemos la fecha del informe de auditoría, que es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de acuerdo a la NIA 700, la fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en la cual se pone a disposición de terceros los estados financieros auditados; y por último, los hechos posteriores al cierre, que son todos aquellos hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como todos aquellos hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Esta norma nos menciona tres requerimientos importantes, los cuales para la comprensión de los mismos en la parte inferior se hace una división de tres fechas para poder ubicar cada uno de estos requerimientos. Entre ellos tenemos la fecha de los estados financieros, la fecha del informe de auditoría y la fecha de publicación de los estados financieros. Hablando un poco acerca de los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, el auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos adecuados que le permitan identificar todos aquellos hechos que necesitan ajustes o deben ser revelados en los estados financieros. Para ello, estas modificaciones deben ser reveladas o soportadas mediante manifestaciones escritas de conformidad con la NIA 580 cuando proceda, y que los responsables del gobierno de la entidad revelen todos aquellos hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que sean objeto de ajuste, y que estos se hayan revelado adecuadamente de acuerdo al marco de información financiera aplicable, y que asimismo se confirmen que dichos ajustes fueron realizados. Esta información la encontramos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Hablando un poco acerca de los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero antes de la publicación de los estados financieros, si esta información llega al conocimiento del auditor que un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría y que pudo haberlo llevado a rectificar el informe, el auditor determinará si son necesarias modificaciones en los estados financieros, y además proporcionará un informe nuevo o rectificado sobre los estados financieros, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan. Hablando un poco acerca de los hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, es importante que recalquemos que una vez publicados los estados financieros, el auditor no está obligado a realizar ningún procedimiento auditorial relacionado con ellos, pero dado el caso, el auditor deberá determinar si es necesario realizar una modificación en los estados financieros y cómo la administración abordará la situación de dicha modificación.
Además, el auditor deberá realizar un nuevo dictamen de los estados financieros, donde de manera clara manifestará la razón por la cual se hace dicha modificación. Esto pues mediante un párrafo de énfasis en su nuevo dictamen. Asimismo, si la dirección no sigue los pasos para la modificación de los estados financieros cuando el auditor lo crea conveniente o necesario, deberá notificar a la administración y a los responsables del gobierno de la entidad, que tratará de evitar de que se confíe en el informe de auditoría realizado previamente. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a hablar ahora de la NIA 580, que se refiere a las manifestaciones escritas. Y el alcance de esta NIA pues, nos indica que el auditor tiene la responsabilidad en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas, ya sea de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. Pero, ¿qué es una manifestación escrita? Esta NIA la define como aquel documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o de soportar otra evidencia de auditoría. Manifestación escrita como evidencia de auditoría. Si bien es cierto, la evidencia de auditoría es aquella información que el auditor utiliza para poder alcanzar las conclusiones sobre las que basa su opinión, las manifestaciones escritas también constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de estados financieros de una entidad. Pero esta NIA también nos explica que las manifestaciones escritas, aunque proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Los objetivos que el auditor persigue al aplicar esta norma son tres. Uno es obtener manifestaciones escritas de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades. Dos, fundamentar otra evidencia de auditoría que sea relevante para los estados financieros y para afirmaciones concretas mediante manifestaciones escritas. Y tres, responder de forma adecuada a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección o cuando las mismas no le sean proporcionadas al auditor. Esta NIA requiere de que el auditor solicite manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y el conocimiento de las cuestiones de las que se tratan. También requiere de que el auditor pues solicite manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, que dichas responsabilidades van en función de la preparación de los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera aplicable, así como de su representación fiel y de proporcionar toda la información y el acceso pertinente acordado en los términos del encargo de auditoría. El auditor también puede solicitar otras manifestaciones escritas cuando considere necesario fundamentar o soportar otra evidencia de auditoría que sea relevante para los estados financieros y para las afirmaciones. La fecha de las manifestaciones escritas pues será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría. Y también estas se van a referir a todos aquellos periodos cubiertos a los que hace referencia el informe de auditoría. Las mismas también dice que van a adoptar la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Y por último, también se requiere de que cuando el auditor tenga reservas sobre la integridad, la competencia y los valores y principios éticos de la dirección, va a determinar el efecto que tengan dichas reservas sobre la fiabilidad tanto de las manifestaciones escritas como de la evidencia de auditoría en general. Y si el auditor llega a la conclusión de que dichas manifestaciones escritas no son fiables o en el caso de que las haya solicitado y no se las hayan proporcionado, el auditor tomará las medidas adecuadas que pueden incluir una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Gracias.